Bien, entonces para hacer cambios de color en tejido circular espiral, vamos a hacer lo siguiente. Estamos tejiendo con el verde manzana. Entonces, por ejemplo, yo necesito tejer varios puntos en este color. Entonces, el último punto antes del cambio de color se hace así. Se deja abierto. Tomamos el nuevo color, que en mi caso es el morado. Este puntico lo cierro con el morado. ¿Sí? Ahí está. Y tejo mis 4 puntos o el número de puntos según su patrón para hacer el otro cambio de color. Por ejemplo, aquí el patrón me dice que haga 4 puntos en morado. Ahora nuevamente me toca otro cambio de color, entonces tomo el naranja, lo llevo para atrás. Ahí está, y cierro el punto con el naranja. Ahora tejo un punto. Ahora en el siguiente un aumento. Y en el siguiente punto otro punto normal, ¿cierto? Y ese último punto lo dejamos abierto, cambio de color nuevamente con el morado. Y seguimos tejiendo la cantidad de puntos que me pide el patrón. Listo, y así hacemos los cambios de color.